¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy me tocó compartir y bueno, vamos a orar por esta plática. Señor, te damos gracias porque tenemos la posibilidad de estar reunidos, de que podemos escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que me des la sabiduría para poder transmitir tu mensaje y lo que tú quieres para la congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con, si me pueden acompañar yendo a Romanos 12, 3, 5. Ahí vamos a empezar. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El día de hoy les quería compartir sobre lo que siempre nos ha dicho Johnny y lo que nos decimos y sabemos, que somos un cuerpo en Cristo y que todos como miembros de este cuerpo somos importantes, como nos lo dice aquí en Romanos, que de la misma manera de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aún así cada uno de los miembros tiene una diferente función, así con nosotros en la congregación todos tenemos una diferente función. Y pues yo tenía desde hace tiempo la inquietud de platicar sobre esto porque muchas veces nos lo ha dicho Johnny, nos lo ha dicho Genaro, y ciertamente lo escuchamos y decimos, sí, somos un cuerpo, somos parte de la congregación y somos uno en Cristo, pero ¿realmente nos comportamos como eso, como un cuerpo en Cristo? Porque pues generalmente cuando cuando nuestro cuerpo tenemos nuestro cuerpo y tenemos las diferentes extremidades, miembros y todo, cuando uno de nosotros está enfermo o se siente mal, tiene un dolor en el pie, en la mano, en cualquier parte del cuerpo, pues generalmente estamos con la molestia y nos revisamos, le platicamos a nuestra esposa, a los amigos, oye, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele esto, me duele aquello, y hacemos algo al respecto. La pregunta que a veces me surge es si hacemos lo mismo en la congregación con los demás miembros de la congregación, ¿sí? Porque muchas veces yo noto o yo veía, sobre todo con los nuevos, que nos costaba mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo integrar a los nuevos. Y en el momento en el que ellos están con nosotros, que están recibiendo la palabra de Dios, que están congregándose con nosotros, yo me pregunto por qué a veces nos cuesta tanto trabajo fijarnos en ellos. Y lo digo también de manera personal porque me sucede que a veces me cuesta trabajo acercarme cuando llega alguien nuevo. Y yo recuerdo cuando yo llegué a la congregación, la primera persona que se me acercó fue Luis, se llama, que es hermano de Rocío, una compañera mía de la universidad, y me acuerdo que se acercó a mí y recuerdo muy bien la conversación que tuve con él y se me hizo muy padre que él se acercara a hablar conmigo de algo muy trivial, pero que en su momento para mí fue importante porque me hizo sentir bienvenido, ¿sí? Al paso del tiempo, yo iba viendo a los miembros de la congregación, yo iba conociendo poco a poco a todos y me di cuenta que no era fácil integrarse. No era fácil integrarse porque, por ejemplo, en mi caso personal, los que me conocen saben que soy muy serio al inicio cuando conozco a la gente, porque sí soy muy serio cuando conozco a la gente,
pero los que me conocen saben que no soy nada serio, ¿verdad? Entonces, recuerdo comentarios de Ash que me decía que AMSI, por ejemplo, me tenía miedo, que me veía y decía, no, dile tú. Una ocasión en la congregación allá en La Calma, saliendo vendían pues dulces y eso, y me recuerdo que compré unas papas, y AMSI quería una papa, y le dice a Ash, dice, dile que me regale una papa. Dice, no, pues dile tú. Ay, no, es que es bien serio. Pero bueno, a final de cuentas me dijo Ash y ya le di una papa a AMSI. Pero esos detallitos que te van acercando a los miembros de la congregación son importantes. Y sobre todo es importante que tratemos de conocernos y de reconocernos unos a otros, porque algo que también a mí me sucedió cuando yo recién entré a la congregación es que a mí, pues ahora sí que como Ash lo dice mucho, dice, los domingos, pues sí, los vemos bien bonitos todos aquí, arregladitos y peinaditos y pues listos para recibir la palabra de Dios y algunos para servir, los que servimos. Pero eso es aquí en la congregación, pero fuera de la congregación, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿No? Lo difícil es, precisamente estando en la congregación, acercarnos unos con otros. Y pues yo recuerdo muy bien que yo los veía y con el paso del tiempo tú dices, qué difícil es, o bueno, así lo veía en ese entonces, qué difícil es llegar al punto en el que están ellos en cuanto a la fe, en lo que han crecido en fe, en lo que han logrado en la fe con Cristo, ¿verdad? Y yo veía casos, en alguna ocasión Ashley a mí me dijo que había una persona a la que ella admiraba mucho y que cuando ella la conoció, que cuando ella la vio, decía, pues qué padre su vida, qué padre su forma de vivir en Dios, su forma de comportarse, de las cosas que hacía. Y recuerdo que un día le digo, oye, ¿y ya se lo dijiste? ¿Ya se lo comentaste? O sea, ¿ya le dijiste tú lo que tú sentiste cuando la conociste, lo que tú pensabas de ella cuando la conociste y cómo la has visto? Y me dijo que no. Pasó el tiempo, creo que nunca se lo dijo. Y bueno, esta persona ya no está en la congregación. Ya no está en la congregación, ya no se congrega. Y pues se me hizo muy triste que alguien a quien, por ejemplo, en el caso de Ash, que Ash la veía y decía, es que qué padre su vida, qué padre su forma de ser, qué padre cómo sirve, cómo se conducía, ya no está. Otro caso que recuerdo también platicando con Ash, había otra chava que yo la veía y yo decía, pues es muy tranquila, es muy seria, y Ash también me decía que era muy buena onda ella, y lo que ella le dijo una ocasión a Ash, me parece que fue Ash, la verdad no recuerdo si se lo dijo a Ash o estaba un grupo de personas, pero le dijo, es que yo no sé si algún día voy a poder llegar a ser como ustedes, pero así lo dijo, como ustedes, refiriéndose al hecho de que pues servimos, de que estamos aquí, de que pues tratamos de caminar en Cristo, de que hacemos pues lo posible por congregarnos, por escuchar de la palabra, pero ella lo veía como algo lejano, como algo difícil de alcanzar. Y pues estuvo, digo, pues no recuerdo exactamente de cuando cuando yo vine a la congregación, ella ya estaba, y yo recuerdo que todavía estuvo, pues no sé si un año o más de un año, y también se alejó, también partió. Y yo a veces, esas situaciones, esos dos casos en específico, me hicieron desde entonces pensar en si a veces no nos hará falta que llegue alguien, digo, somos adultos, ¿verdad? Y a lo mejor no tendría que, pero pues sí, como adultos a veces lo necesitamos, que alguien llegue y nos dé una palmadita y nos diga, oye, ¿cómo estás?
cómo te sientes, cómo vas. Y a veces también, pues, ¿por qué no mencionar el hecho de, ¿sabes qué? Me agrada mucho ver cómo adoras a Dios, me agrada mucho ver cómo vas con Dios, porque nos hace falta el sentir que estamos haciendo, pues sí, las cosas bien. Digo, a final de cuentas nosotros sabemos con nuestra relación con Dios, cada quien sabe cómo va. Dice el dicho que nadie sabe qué trae en el morral más que lo trae. Pero por lo menos de lo que nosotros vemos, pues estaría padre poder acercarnos y tener la confianza de decir cómo andas, cómo vas, cómo te sientes, yo te veo así. Porque creo que es importante que si somos un cuerpo en Cristo, realmente nos comportemos como eso y nos interesen los demás miembros de este cuerpo, ¿no? Porque si cada quien jala por su lado, pues yo creo que poco a poco nos vamos separando, nos vamos a dejar de integrar y nos aleja de Cristo. De alguna manera nos aleja de Cristo. Es importante el mantenernos unidos. Como les digo, yo cuando empecé a preparar mi plática pensé en las palabras que siempre nos dicen Genaro y Johnny, de que somos un cuerpo en Cristo, de que somos una familia. La semana pasada, el domingo pasado compartió Rodo y él dijo, es que los vemos como familia, son nuestra familia. Y es muy padre escucharlo, ¿no? Es bonito escucharlo, es bonito escuchar que nos digan, es que son de la familia. Y repito, nos dicen mucho que somos de la familia, que somos familia, que somos un cuerpo, pero ¿realmente actuamos así? ¿Realmente actuamos como un cuerpo? ¿Nos comportamos los unos con los otros como un cuerpo? Le reconozco a AMSI el servicio que da en la congregación. Le digo a AMSI, oye AMSI, qué padre cantaste hoy, o bueno, noté que te desentonaste hoy, pero pues le echaste muchas ganas, o no sé, Checo, tocas muy padre el piano, o etcétera, ¿sí? ¿Realmente lo hacemos? ¿En alguna ocasión lo hemos hecho? Creo que sería importante, digo, no porque la otra persona necesite de que lo ensalcen o que le llenen su ego, sino porque creo que es importante que nos reconozcamos como una familia, como un cuerpo que somos en Cristo, y porque nos mantiene unidos, y es importante esa unidad que debemos tener. Cuando yo escuchaba un cuerpo en Cristo, inmediatamente me recordaba a mí, pues mis épocas en el ejército, porque como les he dicho, muchas cosas que yo veo hoy que soy creyente, las viví de alguna manera en el ejército de una forma banal, pero era pues el ejército y era así. En el ejército te hablan mucho del espíritu de cuerpo. Es un término que creo, según tengo entendido, se empezó a utilizar sobre todo en Francia, y lo usan mucho en la milicia, el espíritu de cuerpo, y no es otra cosa más que el hacer sentir que todos los miembros del ejército, todos y cada uno de ellos son uno solo, ¿sí? Cuando yo entré a la escuela, sobre todo en la primera escuela de militar que estuve, yo recuerdo que nos decía mucho, es que hay que fomentar el espíritu de cuerpo, hay que hacerlo, pero yo no entendía a qué se referían con eso del espíritu de cuerpo, porque sinceramente, pues todas las actividades que teníamos, todos los proyectos que llevábamos a cabo, no te daban tiempo de ni siquiera meditar en lo que estabas haciendo, y la verdad al principio es como, ahora sí que cada quien jalaba agua para su cubetita, ¿no? Y cada quien veía por sí, porque si yo no tendía bien mi cama, me arrestaban, si yo no me planchaba bien, me arrestaban, si yo no boleaba bien mis zapatos, me arrestaban, si no salía a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien jalaba por su lado. Y yo recuerdo que cuando entramos a la escuela éramos aproximadamente 370 alumnos que entramos, y
recuerdo muy bien que los de tercer año eran 99, ellos eran 99, y esos 99 nos traían raya, porque pues obviamente son de tercero y ellos mandan, pero nosotros éramos muchos más, y como cada quien jalaba por su lado, pues ellos hacían y deshacían con nosotros. En el ejército se supone que cuando tú entras a primer año, tú estás bueno, siempre eres subordinado de ellos porque ellos están avanzados, pero sí hay un momento en el que, vamos a decir, te sueltan, ¿sí? Tú entras normalmente en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llegan las vacaciones de diciembre, ahí vuelven a apretar un poquito en enero porque pues con las vacaciones se relajan todos, enero aprietan otra vez, febrero, marzo, y ya para ahí de abril, ¿sí? Se empieza a relajar la cosa. En abril ya se supone que para esas fechas tú ya tienes un conocimiento de la milicia, ya te comportas de otra manera, ya no tienes tantos problemas para atender tu cama, para limpiar tu armamento, para mantener el orden, ya tienes cierta disciplina, ya lograste pasar el periodo más difícil. Sobre todo diciembre, en diciembre se desertan muchos se van en diciembre, pero nosotros nos seguíamos comportando igual, mi generación nos seguíamos comportando exactamente igual. Y por la misma razón de que nos comportábamos así, pues así nos trataban, nos seguían tratando como el primer día y nos seguían golpeando y nos seguían tratando muy mal. Un día salimos a correr a las 6 de la mañana, fuimos a correr y estábamos corriendo, había unas pistas de aterrizaje que eran de terracería y ahí nos llevaban a correr, ahí íbamos a correr, no iban todos los de tercer año, solamente algunas veces iban, no sé, unos 15 o 20 de ellos, y los demás se quedaban a jugar, a practicar algún deporte, básquetbol, fútbol, lo que fuera. Los demás, todos los de primero no tenían derecho a practicar deportes más que correr. Lo único que podíamos hacer era correr. Entonces nos llevan a correr y había la costumbre de que los que se iban quedando en la parte de atrás del grupo, todos los rezagados que se separaban del grupo, los de tercer año iban hasta atrás con unas baquetas, las baquetas con las que tocaban los tambores, y te iban golpeando en las pantorrillas para que no te quedaras. Entonces los últimos iban quedando y los iban golpeando. Y pues le corrías, ¿verdad? Lo que podías. Y los de adelante, que eran generalmente los más altos por la zancada, pues le metían y le metían y le metían y se alargaba el grupo, y los de atrás sufriendo y los de medio tragando polvo porque pues como les digo era pura tierra. Y eso era siempre, eso era todos los días. Un día no sé qué sucedió, no sé qué pasó, que a todos en general nos cayó el 20 de que cómo era posible que si éramos de la misma generación, si éramos compañeros, si estábamos sufriendo lo mismo, estábamos viviendo lo mismo, ¿cómo era posible que los de adelante le metieran y corrieran y corrieran y corrieran y se fueran y fueran dejando a los de atrás? Y los de atrás sufriendo con los baquetazos y los de medio sufriendo con la polvadera, ¿no? Y ese día como que cayó la conciencia de que pues éramos una generación y que teníamos que unirnos. Y los de adelante bajaron el paso y empezaron a cerrar el paso cortito y le bajaron a la velocidad, y tercer año gritándoles que le aceleraran, y ellos no hicieron caso y se cerró todo el grupo y todos compactos. Y de repente nada más escucho a uno de mi generación que grita alto, se detienen todos nos detuvimos, y tercer año gritándonos, pues eran como 15 o 20 ellos alrededor de nosotros, y diciéndonos que corriéramos, y nadie se movió, y recuerdo que algunos de mi generación les dijeron, es que ¿saben qué? Hasta aquí llegó su mandato, los vamos a obedecer en las cosas que son racionales, en las cosas que tienen razón, en las cosas que debemos de obedecerlos, pero ya no más abusos, ya no les vamos a hacer caso en eso, porque para estas alturas ya deberíamos de estar de alguna manera más relajados, y seguimos igual que en el principio. Ese día que sucedió eso, algo cambió en mi generación, algo sucedió en mi generación,
y ese día comprendí lo que era el espíritu de cuerpo. Ese día entendí lo que era la unión de un grupo. Todo cambió, nuestra relación en la escuela cambió, de todos. Nos empezamos a ayudar, nos empezamos a echar la mano. Tercer año se dio cuenta de ese cambio que tuvimos nosotros, nos empezaron a dejar, nos empezaron a soltar, porque también ellos se dieron cuenta que nosotros ya estábamos pues listos. Y ese día que todo cambió, ese día que todo esto sucedió, porque realmente fue en ese momento en que cambió todo, realmente cambió para bien en toda la generación. Tan es así que hoy, después de más de 30 años, seguimos platicando, seguimos estando unidos. Yo veo como si uno tiene un problema, todos cooperan para ayudarlo. Si alguien tiene alguna situación, todos están ahí. El apoyo que se dan unos a otros o que nos damos unos a otros es muy importante, y me llama la atención que pasaron 30 años y seguimos así de unidos, y fue ese día cambió. Y yo digo, bueno, eso sucedió en un ambiente como es la milicia, pero ¿por qué no puede suceder aquí con nosotros? ¿Por qué no podemos unirnos de esa manera? ¿Por qué no podemos formar ese lazo tan grande que es la unidad y la hermandad que se debe de tener en el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo he pensado, pues, y sí me lo he preguntado, porque pues hemos visto pasar a mucha gente que viene aquí a la congregación, a veces están pues hasta un año o más de un año, y de repente los dejamos de ver, y a veces ni siquiera nos preguntamos qué pasó con fulanito. O digo, si hay quienes dicen, oye, ¿qué sabes de él o aquello? Pero ha pasado tanta gente, o han pasado tantos miembros, que yo lo veo y digo, bueno, pues si son como miembros, pues es como si estuviéramos mutilados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para evitar tener más mutilaciones, para evitar tener esas pérdidas de nuestros hermanos, esas pérdidas de los miembros de la congregación? ¿Sí? Si me pueden acompañar a Hebreos 10, 23, 25. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí algo que nos está diciendo es que fiel es el que prometió. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que Él siempre está ahí, Él está para nosotros, y así como Él está para nosotros, nosotros debemos estar para los demás de la congregación, para los demás miembros de la congregación. Dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vuelvo a repetir, congregarnos también es importante, es el momento en el que nos vemos, es en el momento en el que recibimos de la palabra de Dios, en el que recibimos alimento de Él. Y también al final de la congregación, cuando nos juntamos y platicamos y conversamos, nos une como un cuerpo y nos fortalece como un cuerpo. Y bueno, también nos dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántas veces hemos platicado o hemos visto que los tiempos están difíciles? Cada vez están más difíciles, cada vez está dura la situación, pero pues ¿en quién confiamos, no? ¿En quién tenemos puestos nuestros ojos? Si me pueden acompañar a Primera de Tesalonicenses 5, 11, 22. Y dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y bueno, pues es como les decía, es el levantarnos unos a otros, ¿no? El alentarnos los unos a otros a seguir adelante, a estar juntos, y algo muy importante, no dejar de orar. Orar los unos por los otros, no nada más cuando aquí tenemos grupos de WhatsApp en donde pues ahí pedimos por algo en específico, alguna necesidad de alguien, sino en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo que tenemos con Dios, con Jesús, recordar y pedir por los miembros de la congregación, por todos y cada uno de ellos, y reconocer en cada uno de ellos su función en la congregación. Todos aquí en la congregación tenemos una función, todos tenemos una función, todos los miembros de la congregación son importantes, desde el que viene y a lo mejor nada más saluda y nos alegra el día, porque muchas veces así es, muchos son, los vemos y nos agrada verlos. Algunos otros son un poco más serios, pero todos son igual de importantes, todos igual de necesarios en la congregación, y es importante que reconozcamos esa función que cada uno de nosotros tenemos en la congregación. Y bueno, recordar que es importante darnos esas palabras de aliento, es importante levantarnos unos a otros y ayudarnos y pues invitarnos a hacer las cosas bien, a no solamente venir por venir, sino que hacerlo con gozo, hacerlo con alegría y esperando que pues podamos crecer como congregación unidos y haciendo la voluntad de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Uli. Gracias por la palabra, y de verdad que es algo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas, ¿sí? Y a mí, al inicio de su plática, algo que quiero resaltar, nos hizo una pregunta, y es: ¿cómo somos fuera de la congregación? ¿Sí? No tan solamente cuando nos vemos domingo tras domingo, estamos aquí, pero realmente ¿cómo somos fuera de la congregación? ¿Realmente tu corazón está pegado a Dios? ¿Sí? ¿Tu vida está pegada a Dios? Y algo que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué a veces se alejan las personas? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Sí? Y ¿sabes qué necesitamos? Es permanecer firmes y que nuestro corazón siempre esté latiendo por nuestro prójimo. ¿Sí? Y si gustan acompañarme nada más aquí a Mateos 22:38, por favor. Mateo 22:38 dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te quiero hacer esta pregunta a ti en esta noche. ¿Cómo estás tú en tu corazón? ¿Cómo está tu amor hacia tu prójimo? ¿Sí? Y si se fijan, algo aquí no es si me hicieron algo, no. Sino cómo está tu corazón
en el hecho de que tú ves por tu prójimo. ¿Sí? Tú miras a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que trabajar en ello, porque la realidad es, dice la Biblia, y no es mucho más diferente que el primero, ¿eh? ¿Sí? Dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿A qué? Al primero. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo? Lo respetas como a ti mismo, le das lugar como a ti mismo, ¿sí? Y lo antepones ante ti mismo, ¿sí? Yo quiero que nos quedemos con esto, ¿sí? Y que Dios haga una obra en nosotros, porque somos un cuerpo que cada uno de nosotros nos necesitamos los unos de los otros. Sí. Muchas gracias, Uli. Y yo quisiera, para terminar, orar. Padre, yo te pido, Dios, que en esta noche tú hagas algo en el corazón de cada persona. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Y si en alguno en su corazón, Dios, ellos no pueden leer este versículo en el amar a su prójimo como a sí mismo, yo te pido que tú hagas una obra en esta noche. Señor, si hay alguien en su corazón que no trae gozo en caminar contigo, Señor, yo te pido que tú trates en sus vidas en esta noche. Tócalos, Padre. Y te doy gracias porque tú no nos dejas huérfanos y tú nos has dado una familia en donde podemos disfrutar y pasar tiempo. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres y por lo que tú haces en nuestro corazón, Dios. Bendícelos